espectadores de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela. Estamos como todos los jueves en la noche y esta vez es una noche muy especial porque, a diferencia de otras donde tenemos conferencias magistrales sobre temas teóricos, hoy nos toca la presentación de partidos políticos y organizaciones políticas vigentes en nuestro país. La anterior vez que hemos hecho esto, hemos estado con Creemos, con la senadora Senta Rek, y hoy día vamos a hablar del MAS IPSP, el partido que gobierna nuestro país y que es el partido más importante de los últimos años. Hemos invitado a este sitio, a este lugar, que es un espacio promovido por el rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés, gracias al rector que ha tomado en cuenta y auspicia esta idea, nuestro querido rector, que nos permite hacer este trabajo, que es un trabajo de servicio a la comunidad, es un trabajo de formación en política, en actividad cívica, que está dedicado a conocer lo que es la democracia. Hoy estamos con el MAS IPSP y tenemos dos invitados especiales. Nuestro conferencista, don Hugo Moldis Mercado, analista político, abogado y comunicador, máster en Relaciones Internacionales, ha sido director del periódico La Época, ha sido ministro de Gobierno, asesor en la Presidencia del Estado, coordinador del capítulo boliviano de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad, es autor de varios libros sobre Bolivia y América Latina, publicados en Ocean Sur. Es militante del MAS IPSP. Y va a comentar su intervención don Héctor Hinojosa, quien ha sido dirigente de la Central Obrera Boliviana, es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de Filosofía y ha sido ex ministro de Trabajo. Le quiero dar la palabra, en primer lugar, para que empiece con esta explicación, a don Hugo Moldis Mercado. Bienvenido, Hugo, a la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenas noches, Julio. Agradecer a la Universidad Mayor de San Andrés y a través tuyo al rector Heredia por esta iniciativa. No solo agradecerles, sino felicitarles por esta iniciativa teórico-política en la que, a pesar de nuestras diferencias, deberíamos encontrarnos para ver más allá de las tensiones, de las contradicciones que nos produce la coyuntura política, y más bien con el ánimo de encontrar explicaciones de carácter teórico, de carácter histórico, sobre los diversos procesos sociales y políticos que hemos atravesado en el país y que bueno, y que muchos de ellos también los seguimos viviendo. La Cátedra Rectoral Nelson Mandela hace honor a un gran hombre que creo que compartimos todos en el homenaje, en el legado que nos dejó y que es leído, sin embargo, también desde diferentes perspectivas. Bueno, dicho esto, yo trataré de ser lo más sintético y a la vez lo más didáctico posible para entender qué es el MAS, de dónde surge, por qué se convierte como la organización política más importante de nuestra historia posterior al siglo XX, es decir, para mí es evidente que no se podrá escribir la historia larga sin hacer referencia al MNR y todo lo que implicó, y al movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos.
Cada una de estas organizaciones tiene una justificación histórica de su nacimiento, de sus aportes al país, de sus contradicciones, de las tensiones que generaron cada una en su momento. La una en el siglo XX, lo hemos sabido, en la segunda mitad del siglo XX, y ahora el movimiento al socialismo, sobre todo a partir de su asunción al gobierno el 2006. Bueno, parto de una afirmación al parecer muy contundente, y es que el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, es la respuesta por la cual, es la respuesta más bien a la cuarta crisis estatal más profunda de nuestra historia. Y digo cuarta crisis estatal porque, bueno, como dice Charles Arnade en su libro La dramática insurgencia de Bolivia, las crisis han sido una presencia frecuente, constante, a lo largo de la historia boliviana. Pero en rigor, solo hemos tenido 4 grandes crisis de Estado, entendida esta como una crisis general, como una crisis de hegemonía, como una crisis que cruza transversalmente por los distintos niveles de la organización del Estado y de la organización de la vida social. El MAS es una respuesta al agotamiento, a la crisis y al agotamiento del modelo neoliberal, tanto en su dimensión nacional como en su dimensión internacional. No cabe la menor duda de que hay una relación muy estrecha entre una determinante interna y al mismo tiempo entre una determinante externa. Pero para que se entienda bien lo que estoy queriendo decir, hago una segunda afirmación. Y es que la cuarta crisis estatal es la única en la que la contradicción de carácter estructural se resuelve a favor de las clases subalternas, es decir, a favor del bloque indígena, campesino, obrero y popular. Las 3 crisis anteriores se resolvieron dentro del bloque dominante. Lo que hicieron es una reconfiguración de sus fracciones, de sus clases, pero dentro del bloque dominante. La primera crisis, 1898, 1899, la llamada Guerra Federal, otros la llaman la Revolución Federal, que como todos sabemos enfrentó a liberales con conservadores, a los patriarcas del sur, sobre todo productores de estaño, con los insurgentes varones del estaño, con las fracciones dominantes, todavía no hasta resuelta, entre comillas, esta guerra federal, los productores del estaño, los liberales del norte. Por medio, como todos sabemos, está Zaratevilca, la insurgencia indígena, la instrumentalización que se hizo de ella de parte de los liberales, quienes hicieron una alianza táctica para derrotar a los conservadores y luego, ¿no es cierto?, después de derrotados los conservadores, terminaron finalmente derrotando la aspiración y la causa del movimiento indígena, que era distinta ciertamente a la de los liberales. Esta crisis de la llamada Guerra Federal se resuelve a favor, ¿no es cierto?, de los liberales en contra de los conservadores, pero finalmente se resuelve en el marco del bloque dominante que surgió en el país con su fundación en 1825. La segunda crisis de Estado, quizá
es la que nos aporta muchísimo históricamente, es la que nace en 1932, pero se prolonga hasta el año 1952. Esa crisis estatal está determinada, como todos lo sabemos, por la guerra del Chaco, una guerra en la que el país se vio desnudo, una guerra en la que los intereses imperiales británico-norteamericanos enfrentaron a dos países hermanos, una guerra en la que los muertos los pusieron los campesinos, los indígenas, los obreros, sectores también de la clase media, sobre todo sus sectores de clase media baja, por decirlo de esa manera, de una pequeña burguesía que, que, que en el frente de batalla fue construyendo un sentimiento nacional, un sentimiento de patria, una posición antiimperialista que luego se traduciría en la revolución del 52. Esta segunda gran crisis de Estado enfrenta ¿no es cierto?, a lo que quedaban de los liberales, a lo que quedaba del liberalismo en el país, versus el insurgente nacionalismo revolucionario. Ese nacionalismo revolucionario que encontró en el MNR su partido, ¿sí?, que encontró en el MNR su expresión para llevar adelante grandes causas populares, como todos sabemos, el voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, pero en definitiva, esta segunda crisis de Estado también se resuelve desde la perspectiva de los intereses de la clase dominante, ¿no? No hay que olvidar que el propio Zavaleta nos dice que esa pequeña burguesía ya era una protoburguesía, ¿no? Una protoburguesía, por lo tanto, que tenía tras suyo, era la fracción dominante, hegemónica en esa lucha contra lo que quedaba del liberalismo, y detrás suyo tenía una amplia base campesina y minera, que a mi juicio, ¿no es cierto?, milita en una causa equivocada, en un partido equivocado y con una ideología equivocada, ¿no? Claro, cuando digo equivocado, lo hago evidentemente mirando desde el siglo XXI, pero en ese momento, a pesar de la tesis de Pulacayo, a pesar de las experiencias revolucionarias del socialismo militar de Toro, de Buch, a pesar de la experiencia de Gualberto Villazuela, etcétera, el horizonte de visibilidad de las luchas populares en ese momento estaban determinadas por el nacionalismo revolucionario, no solamente como fuerza política, fuerza ideológica, incluso como fuerza material. Pero esa segunda gran crisis, cuando se resuelve, deja nuevamente la causa indígena, campesina y popular, proletaria, subsumida a una resolución desde una perspectiva de las clases dominantes, por lo tanto, de lo que en ese momento era una ambición, un capitalismo nacional, propio, antiimperialista, que termina muy rápidamente de sucumbir no solamente a los mandatos de Estados Unidos, sino termina de negar su propia, entre comillas, razón de ser. Por lo tanto, es una segunda crisis de Estado muy profunda, reitero, determinada por lo que sucedió en la guerra del Chaco, la inútil guerra del Chaco, termina resolviéndose a favor de las clases también dominantes. La tercera crisis de Estado tiene que ver con el fracaso del nacionalismo revolucionario, que era cada vez menos nacionalista, ¿no?, versus, ¿no es cierto?, su contradicción, su disputa con el neoliberalismo, que ya era una realidad
mundial, era una realidad continental. De hecho, todos sabemos que en la década de los 70 Chile se convirtió en el primer país donde se combinaba dictadura militar y neoliberalismo al mismo tiempo. En el caso de Bolivia, hay una apertura democrática forjada por la resistencia y la lucha popular, pero al mismo tiempo, no menos cierto, y ahí ya voy a apelar a Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando señalaba que las clases dominantes tienen una puerta de entrada al poder, que es el golpe de Estado, se lo demostraría en varias veces en nuestra historia, y una puerta de salida que es la democracia, ¿no? No nos olvidemos que a partir de 1978 Estados Unidos impulsa en el continente la famosa democracia viable de Carter, saca las banderas de los derechos humanos, en fin, pero es evidente que en el caso boliviano, la llegada de esta apertura democrática que favorece un repliegue táctico de los militares a sus cuarteles y que al mismo tiempo produce más bien un desplazamiento de la burguesía burocrática de Estado que había nacido el año 52 y que le otorga un poder mucho más fuerte y hegemónico a sectores de la burguesía agroindustrial, financiera y minera, ¿no? Esa democracia que sale a la luz con profundas debilidades en el sistema político. Los partidos nunca llegan a ser realmente partidos hegemónicos en la sociedad boliviana, entendiendo por hegemonía en el sentido más amplio de la palabra. Nacen con una crisis de representatividad muy, muy fuerte que no es que no cambia a pesar de los intentos que se hacen de transformación en el marco del sistema político vigente en aquel entonces, que da lugar, como todos sabemos, también a lo que se ha llamado la democracia de pactos, una apertura democrática en los años 82, 85, que termina siendo facilitada por la incomprensión en el mundo sindical, sobre todo sindical, porque en ese momento los partidos de izquierda, al igual que la derecha, eran pocos representativos, ¿no? Sobre todo sindical, la poderosa Central Obrera Boliviana, que termina colocando la alfombra, no roja en este caso, sino bastante negra, ¿no? Para el acceso del neoliberalismo en el país, el 21060, Víctor Paz Estenssoro y todos los partidos que hemos conocido de la democracia de pactos desde aquel entonces, ¿no? Una democracia que sin embargo tropieza con un problema. Entra en una fase de vaciamiento, ¿no? De agudización de su crisis de representatividad, porque al frente tiene un problema estructural, y es que el neoliberalismo afecta no solamente a las clases subalternas, a las clases populares, sino que además afecta a sectores del empresariado boliviano. El neoliberal, no nos olvidemos que el capitalismo se caracteriza por una alta concentración de la riqueza en pocas manos. El proceso de concentración de la riqueza en la época neoliberal se convierte prácticamente en una espada de Damocles para el propio empresariado boliviano, para la propia burguesía boliviana. Le abre las puertas a la transnacionalización. Todos sabemos que nuestra burguesía no tenía condiciones de enfrentar exitosamente, por ejemplo, durante el gobierno de Sánchez de Lozada, el proceso de capitalización. Tuvo
tuvo que ser el gran capital transnacional, ni siquiera con socios menores que fueron barridos prácticamente en Bolivia y en otros países, sobre todo del continente, por el gran capital transnacional. Entonces, hay una crisis, vuelvo a la tercera crisis, 1982, 1985, crisis que finalmente es resuelta, ¿no? He estado hablando un poco de las consecuencias de esa resolución, pero que es resuelta en el marco también de los intereses de las clases dominantes, es decir, no es la COP, no es la DRU, la Dirección Revolucionaria Unificada, no es el pueblo organizado que perdió la capacidad de identificar al enemigo principal y que le tendió la cama, por así decirlo, ¿no? le puso la alfombra negra para prácticamente la instalación del proceso neoliberal en el país. Entonces, es una tercera crisis, como podrán apreciar ustedes desde la perspectiva mía, ¿no? Una tercera crisis estatal que se resuelve a favor nuevamente de las clases dominantes. Lo que hay es una reconfiguración, la burguesía burocrática sale de la escena política y entran a la escena política directamente los sectores hegemónicos de la burguesía boliviana a través de la instrumentalización de sus partidos, ¿no? De partidos que incluso también generan, enfrentan mutaciones muy grandes. El MNR deja de ser el MNR que se conoció, el MIR deja de ser un referente de la izquierda boliviana, nacional, pero finalmente de la izquierda boliviana. En fin, todos los partidos terminan, ¿no es cierto?, subsumidos a esa lógica liberal. Bueno, hasta que llegamos a la cuarta crisis estatal. Esa cuarta crisis estatal que, y es una crisis estatal porque por un lado tiene expresa una crisis profunda del sistema político, del sistema de representación. Cada vez el hecho por ejemplo, de que los partidos que hayan ganado elecciones no hayan superado la barrera del 50% más uno, el hecho de convertir al Congreso, por muy legal que sea, por la constitución de aquel entonces, de elegir entre los dos primeros, bueno, en algún momento se eligió hasta entre los tres primeros, le daba legalidad, pero le quitaba cada vez legitimidad, ¿no? Y por otra parte, con un fracaso de la teoría del rebalse, ¿no? Se lo vio con mucha claridad con el fracaso de la capitalización, con el criterio de que el proceso de liberalización de la economía iba a generar excedentes que iban a terminar beneficiando a la población en general, ¿no? Eso fracasó. Fracasó en Bolivia, fracasó en el continente, golpeó profundamente a la centralidad proletaria que estuvo presente tanto desde la década de los 30, sobre todo en los 40 con la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, golpeó la centralidad proletaria, se debilitó la central obrera boliviana, la relocalización de más de 30,000 trabajadores y todas las secuelas negativas que tuvo en el campo de lo social, terminaron, ¿no es cierto?, debilitando al, entre comillas, clásico movimiento sindical de los trabajadores bolivianos. Pero bueno, como caprichosa como es la historia, en la década, a fines de la década de los 80, hay un proceso de insurgencia indígena y campesina. Una insurgencia que tiene en la Confederación de Campesinos, en la llamada Confederación de Colonizadores, hoy, ¿no es cierto?, comunidades interculturales, en las Bartolinas Sisa, sobre todo en las tres, en las llamadas trilizas ahora,
tiene sus formas de manifestación. Y digo insurgencia indígena y campesina porque en el Congreso, y esto es importante decirlo, que muchas veces ignorado, a veces hasta por militantes del actual proceso de cambio, ¿no? Que identifican en el nacimiento de la Revolución Democrática y Cultural Boliviana, ¿no? Es decir, en 1988 se produce un Congreso de Unidad de la Confederación Campesina que se había dividido entre el sector catarista tradicional y el movimiento campesino de bases, de orientación marxista, de raíces helenas. ¿Sí? Hay una división, en 1988 se produce en Potosí el Congreso de Unidad, y en ese Congreso de Unidad se deciden tres cosas. La primera, volvamos a las bases. ¿Y por qué volvamos a las bases? No pocos dirigentes campesinos habían sido ganados por las lógicas neoliberales y tocaban la puerta de los ministerios para resolver cosas muy particulares, muy de interés particular. Entonces, era una suerte de convocatoria de la base campesina a tener una dirigencia profundamente vinculada a la base. Por eso la consigna, volvamos a las bases, que los dirigentes no se queden en las ciudades tocando la puerta de los ministerios, sino que los dirigentes tengan una relación estrecha con las comunidades campesinas. Segunda resolución de ese Congreso: construyamos nuestro instrumento político. ¿Sí? ¿Qué era el instrumento político? No se sabía, pero la resolución fue: construyamos el instrumento político. Pelemos por nosotros mismos, ¿no? Y con nuestras propias armas, en fin. Tercero, lo que pareciera ser el horizonte de la creación del instrumento político era convocatoria a la Asamblea de Unidad de los Pueblos y Naciones Originarias. Una suerte de reedición de la Asamblea del Pueblo durante el gobierno de JJ Tosas. Es decir, una suerte de parlamento, ¿no?, contrahegemónico al parlamento oficial. Estas tres banderas plantadas en el Congreso de Unidad de la CSUCB no siguieron su curso de manera, en algunos casos, accidentada, porque el año 1992 le toca al movimiento Bolivia Libre, a través de una serie de alianzas bastante pragmáticas, por cierto, hacerse cargo de la Confederación Campesina a través del conocido dirigente Paulino Huarachi. El año 1993, Chile, el 92 es importante porque se recordaban los 500 años de la invasión europea, pero no nace el instrumento político, no se construye, no se organiza la Asamblea de Unidad de los Pueblos y las Naciones Originarias como había sido determinado en el Congreso de 1988. Se trata más bien de una fecha bastante folclórica, aunque masiva en su movilización en varios departamentos del país y sobre todo en la ciudad de La Paz. Yo me acuerdo muy bien que la Plaza San Francisco, ¿no? Todos recordarán que era el escenario de las grandes concentraciones. Prácticamente no había para que cabiera, como se dice, un alfiler, ¿no? Pero no pasa nada, no pasa de ser una reivindicación retórica, hasta que en 1995, después de que el llamado Grupo de los 19, ¿no?, retoma la conducción de la CSUCB, y el año 1995 da lugar a la fundación del instrumento político. ¿Cuál era el Grupo de los 19? No me acuerdo de todo, pero una mezcla de organizaciones sindicales y políticas al mismo tiempo, porque en Bolivia lo político siempre ha estado articulado a lo sindical y lo sindical a lo político, al extremo que muchas veces hasta Lechín y otros dirigentes se preguntaban
si eran los partidos los que tenían representación en los sindicatos o eran los sindicatos los que más bien tenían representación en los partidos, ¿no? Bueno, el grupo Los 19, la Federación de los Cocaleros del Chapare, la Federación de los Cocaleros de los Yungas, la Federación de Campesinos del Sur, los Frutcas, los campesinos del Valle de Cochabamba, organizaciones políticas como la Coordinadora 4 de Marzo, que nació en la resistencia ahí en el periodo 1900, ¿no? Antes de la caída de Chile, antes de que Chile tuviera que adelantar elecciones, el movimiento, el MIR Masas, que era un desgajamiento del MIR, el eje Pachacuti, Patria Libre, el movimiento movimiento guevarista, en fin, es decir, que en realidad eran diversos desgajamientos del Ejército de Liberación Nacional que entre otras cosas, ¿no? Trató de volver a escena a fines de la década de los 80 por la vía, ¿no es cierto?, de operativos políticos militares que todos los hemos conocido. Pero bueno, entonces hay una mezcla de todo en realidad en el grupo de los 19, que reitero, vuelve a retomar la CSUCB, nunca perdió el control de la ex llamada Confederación de Colonizadores y las Bartolinas, hasta que el 95 en Santa Cruz se construye el instrumento político. Ahora, ese instrumento político, desde que se formula la idea en 1988 en el Congreso de Potosí, podríamos decir que tiene algunos ejes ordenadores que irían determinando, se irían expresando y determinando al mismo tiempo la lucha social. El movimiento campesino llega a ser el factor predominante en el país, más que la clase obrera, reitero, debilitada en la COP, debilitada en la Federación de Mineros, en fin, y se plantea algunos ejes. El primero es la ampliación de la democracia, ¿sí? ¿Cómo entender esto? Ir más allá de la democracia representativa, aunque no negarla, ¿no? Estamos hablando de la democracia participativa, directa y comunitaria, que años después, ¿no? Sería incorporada en la actual constitución política del Estado. Ampliación de la democracia entendida de que la democracia no solamente es un ciudadano y un voto, ¿no? No solo es una agregación de voluntades individuales, sino que la democracia es al mismo tiempo, como diría Zabaleta, la democracia pensada desde la autodeterminación, la democracia pensada desde la articulación de los diferentes sentidos comunes, ¿no? Desde las clases subalternas, la democracia pensada como capacidad de organización, como capacidad de lucha, como capacidad de movilización, como capacidad de transformación. La democracia también pensada como una superación de la lucha reivindicativa o como una superación al mismo tiempo de las desviaciones estrategistas, es decir, una democracia, ¿no? Y un instrumento político pensado como la articulación entre la lucha reivindicativa y la lucha política. Y por eso yo no me canso de decir que el instrumento político, que es una negación de todas las formas de organización política desde la primera crisis estatal, ¿no? Reivindica el concepto de pluralismo político, ¿no? Que sirva para entender lo que está pasando hoy en el movimiento al socialismo. Es decir, Álvaro García ha señalado, ¿no?, que el instrumento político y el gobierno en aquel entonces del presidente Evo Morales era una coalición de movimientos sociales. Bueno, yo no sé si coalición o no, lo concreto es que es una expresión del pluralismo. Es la huipala, son los sindicatos organizados que deciden primero constituirse como mayoría social,
¿sí? Ser mayoría social en el país, luego transformarse en mayoría política y finalmente en mayoría electoral. ¿Por qué hago esta ruta? Porque si hay algo que aprende el movimiento campesino es lo que implicó el hecho histórico del bloqueo nacional campesino de 1979. El propio Zabaleta dice que es más importante que la victoria de la UDP el 79, el nacimiento de la Confederación Campesina, pero sobre todo el bloqueo nacional campesino que en 17 días derrotó a Natucho. Pues bien, esa construcción de la democracia de la calle, de la democracia desde abajo, de la democracia desde la lucha, la organización, se traduce luego en un triunfo en la democracia del voto, es decir, la democracia como representación, la democracia como voto. No se excluyen, que yo creo que es el error que cometen los liberales y los que descalifican esta experiencia histórica, entre paréntesis digo, para felicidad del MAS, ¿no? Porque mientras piensen que Bolivia es Europa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ciertamente no se entenderá que hay una democracia que surge, nuevamente Zabaleta, desde la capacidad de autodeterminación de las masas, que es capaz de construir triunfos antes del hecho electoral. Eso ha sucedido el 2020 también. Si no había bloqueo nacional campesino y huelga general, aunque fue más el bloqueo que la huelga general, a diferencia del 79, no había elecciones en octubre en este país, y si no había elecciones no había triunfo del movimiento al socialismo. A mí me quedaba claro cuando estaba en la residencia de la Embajada de México, en un año en el que el gobierno de facto negó la tradición latinoamericana al asilo, ojo, una tradición latinoamericana al asilo que incluso gobiernos militares habían respetado en el país, ¿no? Cuando se da el bloqueo nacional campesino en agosto y termina como terminó, porque no pudieron desbaratarlo como era el propósito de quienes gobernaban en ese entonces, cuando termina como terminó, lo primero que yo pienso, ganamos las elecciones, la ganamos. Y la ganamos por alto. No creo haber sido un brujo ni nada por el estilo, sencillamente que esa otra democracia no se construye desde las urnas, no se desconstruye desde la estrategia del marketing político. Esa otra democracia se construye en contradicciones, en tensiones internas, ¿no? Cuando son bien procesadas, que yo creo que es el desafío en las actuales circunstancias para el gobierno y para la dirección del MAS, gestionar bien esas contradicciones, pero gestionarlas en lucha, gestionarlas en combate, gestionarlas en contradicción. Esa democracia luego se traduce en una victoria electoral. En síntesis, el instrumento político, que se llama Movimiento al Socialismo porque sencillamente a la Corte Nacional Electoral no le dio, y disculpen aquí hacer esta afirmación, no le dio la gana de reconocer, a pesar de las 3 veces que se presentaron las firmas, y firmas legítimas, porque al instrumento político no le costaba absolutamente ni plata ni mucho esfuerzo conseguir las firmas que consiguió. No le costaba, porque ese pueblo ya estaba organizado. Era la democracia pensada desde abajo y construida desde abajo, ¿no? Y como se le negó durante 3 veces el darle personería jurídica con el nombre que había nacido en 1995, llamado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, ¿no? Finalmente se transformó en Movimiento al Socialismo. Todos nos acordaremos de don David Áñez Pedraza, del doctor, un gran amigo suyo que luego fue asesor de Evo muchos años, que eran prácticamente los que tenían en su poder la sigla de Movimiento al Socialismo,
que ya había hecho un viraje de el carácter conservador y ultraderecha de Falange Socialista Boliviana, finalmente logran facilitar al instrumento político una sigla con la que, como ustedes saben, participó en la elección. La historia después es conocida. El MAS triunfa por primera vez el 2005, aunque hay elementos suficientes para pensar de que se ganó, ¿no es cierto?, en las elecciones del 2002, pero bueno, triunfa el 2005, es ratificado el 2009, gana el referéndum revocatorio del 2008, gana las elecciones del 2014, todas superando el margen del 50% más uno, llegando a superar incluso la barrera del 60%. Todos sabemos de la crisis política que nos acompañó el 2019. A pesar de eso, Evo Morales gana las elecciones del 2019 por los 10 puntos que establece la nueva constitución. Sabemos lo que pasó en el año de noviembre del 2019, noviembre del 2020, donde finalmente Lucho Arce es elegido presidente también por una amplia mayoría. Entonces yo terminaría esto con una pregunta que hago en la parte final de un libro que escribo en la residencia de la Embajada de México, sobre el golpe de Estado. La pregunta es, ¿no?, parafraseando lo que digo en ese libro, el MAS es, el gobierno del MAS, el proceso político boliviano abierto, no el año 2005, abierto en su referencia más próxima, el año 2000, con la Guerra del Agua, cuando el movimiento popular, el movimiento social, que había resistido desde el 85 al neoliberalismo, pero que siempre terminaba derrotado, pero que a partir de la Guerra del Agua empieza a acumular victorias, victoria tras victoria, y cuando se demuestra que el pueblo ya es poder antes del año 2005, pero todavía no es gobierno, parafraseando a Gramsci, ¿sí? El pueblo ya era poder. Las clases dominantes, sus partidos estaban, lo que yo digo, contra la pared. La política ya no se producía en el Parlamento, no se producía en el Palacio Quemado. La política se producía en los sindicatos, en las comunidades, en las calles, ¿sí? Cuando ese bloque luego, ese bloque dirigente, nuevamente parafraseando a Gramsci, pero también a Marx. Luego se eleva la categoría de bloque dominante desde el año 2005, pero particularmente desde el año 2009, cuando la derecha y sus fuerzas conservadoras son derrotadas en este orden, militarmente, son derrotadas militarmente por el pueblo, son derrotadas políticamente y son derrotadas electoralmente con la nueva victoria el año 2009. Pues bien, decía yo termino con dos preguntas. Este proceso, este gobierno del MAS, es un paréntesis en la larga historia de dominación capitalista y colonial del país. ¿Es un paréntesis? ¿O más bien el intento de restauración conservadora del año 2019 a la cabeza de la señora Áñez y sus aliados, si eso más bien solo fue un paréntesis en esta historia todavía corta, porque 14 años no es mucho, ¿no? En esta historia todavía corta de el pueblo en el gobierno, el pueblo en el poder, y como ha dicho Evo, al conmemorar el 27 aniversario de la creación del instrumento político, ya lo había dicho además como presidente, el pueblo ha llegado al poder, no ha dicho Evo Morales, el pueblo ha llegado al poder para no irse nunca más. ¿Cuál de las respuestas? No sé. Va a depender, a mi juicio, como todo es relacional, como todo en la política son relaciones de fuerza, a mi juicio va a depender mucho de cómo el MAS, el gobierno, pero sobre todo el MAS, procese sus contradicciones y de una crisis, que esta crisis no termine, como toda crisis, no termine
dando nacimiento a una salida política distinta a la de los intereses populares, sino que la crisis más bien sea una oportunidad para repotenciarse, refortalecerse y materializar esa aspiración de que hemos llegado para no irnos nunca más. Yo creo que va a depender mucho de cómo el MAS procese la política, procese las contradicciones y cómo el MAS sigue encontrando, no en la democracia representativa, su forma principal de representación, sino en las otras democracias, más bien la forma de ganar fácilmente las elecciones por la vía representativa. Gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Hugo Moldis Mercado, por esta interesante y larga exposición. Ha sido larga, pero ha sido muy, muy, muy interesante porque pocas veces uno tiene la oportunidad de escuchar en ese detalle, sobre todo, la historia como tú la has contado, la historia del movimiento al socialismo. Le quiero dar la palabra a don Héctor Hinojosa, ex dirigente de la COP, profesor de filosofía, licenciado en ciencias de la educación, ex ministro de Trabajo con el gobierno de don Evo Morales, ¿no? Para que haga un comentario a tu exposición, un comentario de 10 minutos. Les ruego no excederse de ello porque estamos en tiempo y en hora de lo que tenemos disponible en la cátedra Nelson Mandela del rectorado de la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Por favor, adelante, don Héctor, con su comentario a la intervención de Hugo Moldis Mercado. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la oportunidad de poder participar en un análisis tan interesante para la formación académica de los universitarios. Hemos tenido un personaje que ha expuesto sobre la historia del MAS, no precisamente desde el escritorio. Él ha sido directo participante de la fundación de este instrumento a partir del momento en que se generan, digamos, las condiciones para desarrollar este debate al interior del movimiento obrero, del movimiento indígena. Creo que ha hecho las precisiones exactas. 1982 expresa la oportunidad para que las fuerzas de la izquierda puedan asumir una posición en coherencia con una democracia directa de masas, y precisamente en esa crisis adoptan una posición que yo lo llamo posiciones diferentes. Me refiero, en ese momento se discutía entre reponer el Congreso de 1980 o ir a nuevas elecciones. Pero desde sectores que hoy no habían planteado muchos la necesidad de que las masas tuvieran que generar mecanismos propios para el poder. Ese fue, digamos, un elemento importante porque ha generado, va a ser una autoderrota. Esa salida que fue vacilante de parte de la izquierda constituyó después un antecedente para las derrotas del movimiento obrero. En marzo de 1985 hay una gran movilización de los mineros, la más extraordinaria que se logró, pero sin resultados positivos, y fue el antecedente de una primera derrota. Entonces, en esas circunstancias de resistencia, como lo dijo Hugo, al golpe de Natuchbuch, el desprendimiento del pacto militar campesino y el nacimiento de la Sutsebe
va a dar lugar, digamos, a que se genere un movimiento indígena con identidad propia. Ya no tomará los antecedentes del movimiento obrero como el factor fundamental y principal. Desde ese momento se va a generar una lucha ideológica intensa entre las propuestas obreras y el movimiento indígena. En varios congresos de la Central Obrera Boliviana y de otras organizaciones sindicales, estas dos visiones, que expresan también dos trayectorias históricas de lucha contra el colonialismo, de lucha contra las formas de explotación del capitalismo, etcétera, se van a ir generando un debate bastante intenso. Ese debate va a tener peculiaridades profundas a partir de 1988, como lo fue planteando precisamente Hugo Moldes. Yo creo que es importante. ¿Qué nos enseña esa situación? Uno, que la propuesta política del MAS y del proceso de cambio no es producto de una elaboración puramente ideológica, sino que es resultado de una acumulación histórica, de la lucha del pueblo, por una parte de los indígenas contra el colonialismo y del movimiento obrero contra las formas crueles de explotación del capitalismo, que tuvieron particularmente una situación terrible en el estado minero feudal de los varones del estaño y posteriormente en las dictaduras militares que pusieron en práctica la doctrina de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, el MAS no es una elaboración puramente teórica, sino que es resultado de estos dos proyectos. Dos, las propuestas de transformación que hace el instrumento van a ser también resultado de esta experiencia. En la tesis política del movimiento al socialismo se señala que el punto estratégico no solamente es generar, digamos así, el Estado plurinacional, que se lo toma como un momento de transición, sino el punto final es el socialismo comunitario. Y precisamente de la síntesis de estas dos luchas históricas es que va a salir esta propuesta que ahora está vigente en la tesis política del movimiento al socialismo. Hugo Moldes, y decía si el MAS era un paréntesis en el grado, es decir, en el proceso de dominación de la oligarquía, o el golpe de Estado era un proceso, digamos así, transitorio frente al proceso de cambio. Tal vez hay que decir, si el MAS no resuelve sus problemas internos en una lucha ideológica que no es novedosa, sino que desde su origen se ha dado, y no resuelve, digamos, en el sentido de las doctrinas que fueron elaborándose a partir de su origen, y se asume, digamos, una opción diferente, el MAS puede constituirse en una forma más del Estado burgués. Para que no suceda eso, precisamente uno de los elementos fundamentales es entender cómo se debe desarrollar la democracia. Porque en este momento hay una contradicción entre dos tipos de democracia. La democracia liberal, que cree que la representatividad está en una élite, o la democracia de masas, que se genera a través de la autodeterminación de las masas. Para algunos es difícil entender cómo se da esta autodeterminación. El día de ayer yo leía una noticia que los compañeros de la comunidad de Pacajes, es decir, en Pacajes, le censuraban al presidente de la Asamblea, en este caso al presidente de la Cámara de Diputados, la ausencia del compañero Luis Arce en ese evento. Y no lo hacían en términos, digamos así, de protesta, sino fundamentalmente porque no se había cumplido un compromiso que había adoptado el presidente de estar presente en ese evento meses antes que había adquirido.
ese reclamo no es un reclamo simplemente de carácter transitorio, sino que es la forma de ejercicio de la democracia de masas, de una interactuación constante entre las masas y en este caso sus direcciones o su gobierno. Y entonces esta forma de ejercer la democracia para muchos no es muy entendible porque está ejerciéndose esta democracia desde las formas tradicionales de ejercicio que tienen las organizaciones comunitarias, las organizaciones sindicales, etc. Y entonces, si no se resuelve en ese sentido democrático las contradicciones del MAS, puede constituirse en un Estado, o digamos así, en una forma más del Estado burgués. Pero si se resuelve en el sentido que propone precisamente los principios de la constitución política del Estado y además los orígenes del propio MAS, entonces estaremos viendo que tendremos un gobierno del MAS para largo tiempo y además con un proceso de transformación. Yo creo que esa es la respuesta y generalmente este es un elemento que se está resolviendo en este momento. Desde el punto de vista de la derecha, se está realizando una acción política reactiva, es decir, no se hace propuestas propiamente al movimiento, al pueblo. Si ayer o anteayer Evo Morales no volvía a repetir que el MAS se va a quedar para toda una vida, no hubiera tenido oportunidad de comentarios seguramente muchos de los interlocutores de la derecha. Y en realidad esta manera de plantear reactivamente la política, de no hacer propuestas profundas a los problemas de Bolivia, es que le dan también la oportunidad para que el MAS pueda mantenerse vigente de manera política. Yo creo que Hugo ha sintetizado precisamente desde el punto de vista de los aspectos más profundos, que no se refiere al aspecto anecdotario, sino que un partido político es una respuesta a una determinada situación histórica. Y el MAS ha resultado ser una respuesta a la situación histórica, pero además involucrando a todos los sectores, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista político, porque alrededor del MAS se han aglutinado todos los sectores sociales, pero también diferentes corrientes ideológicas que le han permitido constituir un amplio instrumento que les permite generar también esa mayoría en diferentes elecciones. Yo haría ese comentario, Julio, y te dejo, creo que es respetado el tiempo que se ha asignado. Muchísimas gracias, Héctor, por el comentario que has hecho. Creo que esta ha sido una explicación bien profunda y bien interesante sobre la historia del MAS, sus expectativas y sus perspectivas. Muchas gracias a ambos por ello. Yo, un breve comentario. Creo que no se han hecho referencia, sobre todo, a la relación de el MAS y la democracia, que es uno de los temas críticos en cuanto a la discusión y al debate nacional en este momento. Por eso yo voy a leer una pregunta que nos hace desde Cochabamba Walter Guevara Anaya, entre las preguntas que han salido aquí en el YouTube y que creo que vale la pena leer. Es un poco larguita, ¿no? Abarca, la he impreso, abarca una página, pero creo que es importante también poder considerarla en términos de la coyuntura y para resolver el tema de lo que está en debate todos los días, que es el tema del MAS y la democracia, al que tanto se le acusa de ser un partido poco democrático. Dice Walter Guevara: todo indica que Evo Morales apunta a ser el candidato presidencial del MAS en una próxima elección con el apoyo de la fracción más radical de este movimiento. Por eso dice que no hay disidentes sino traidores, que el MAS nunca dejará el gobierno, que Putin, Maduro y Ortega son grandes líderes en el mundo. Suponiendo que logre ser el candidato del MAS, no parece fácil que gane una elección
si fuera imparcial y transparente. Las encuestas lo muestran por debajo de Luis Arce Catacora. El grupo decisivo de votantes es la clase media que rechaza el radicalismo a ultranza de Evo. Esto quiere decir que Evo apunta a ganar una próxima elección presidencial doblegando al organismo electoral para que lo favorezca sin que importe cómo hayan votado los electores. Esa no sería una estrategia novedosa para Evo Morales y los sectores más radicales del MAS. En su opinión, don Hugo Moldis, como destacado analista y estratega político, ¿cree que esa estrategia le dará resultado a Evo? ¿No crees que puede haber una reacción callejera similar a la que obligó a su renuncia y abandonar la presidencia en noviembre de 2019? ¿O es que el MAS tiene preparado un aparato represivo que hará imposible la permanencia de cabreados en las calles de la misma manera que Putin los retira de las calles en Rusia? Pregunta Walter Guevara Anaya. Y yo creo que con esto vamos a entrar a resolver o a deliberar o a exponer un punto de vista sobre un tema que es crucial en este momento, es la relación del MAS, el movimiento al socialismo, con la democracia que está en cuestión más allá de la discusión de golpe, fraude y eso que no vamos a entrar ahora, pero que es un tema muy importante a debatir hacia el futuro. Adelante, Hugo, por favor. Sí, a ver, la democracia está en disputa, la democracia se ha convertido en un campo en disputa. Filemón Escobar, quien luego sabemos tomó una posición distinta a la del movimiento al socialismo, hablaba, y de una y otra manera Héctor se ha referido a eso, el año 82, durante el gobierno de la UDP, él decía, aquí no hay un proceso democrático, lo que hay es una coyuntura democrática. Y claro, también me hace recuerdo a Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando decía, ahí, ¿no es cierto?, o vamos a entrar en un proceso de fascistización, o más bien en un proceso de democratización, de profunda democratización. Entendida la democratización como la respuesta a las necesidades, no solo políticas, porque el gran problema de los liberales es que separan la política de la economía, la política de la ideología, la política de la cultura, y no puede haber democracia solamente votando cada 4 o 5 años, por muy buenos sean los presidentes que se elijan. La democracia es cuando se da una respuesta a las necesidades materiales de la gente, cuando se ponen los recursos naturales en función del desarrollo del país. Y ahí está la Agenda de Octubre, construida en la calle, construida por las masas en resistencia al neoliberalismo y luego materializadas en función de gobierno a través del movimiento al socialismo. Es decir, nuevamente esa relación de la democracia como autodeterminación y la democracia como representación. Es decir, aquí no hay ninguna negación de la democracia representativa. Lo que molesta, lo que genera incomodidad, pero al mismo tiempo refleja una incomprensión profunda de la historia boliviana, es, ¿no es cierto?, el ver el profundo movimiento de esa otra democracia. Es otra democracia donde no tienen donde muchos no tienen cabida, y no porque no se les quiera permitir el ingreso, sino porque hay una suerte de negación al reconocimiento de esa otra democracia. Se piensa que hablando bonito, hablando desde arriba, es posible ganarse el voto de la gente, pero en países como Bolivia no hay una lógica individuada predominante. En países como Bolivia, la lógica individuada está también combinada con lógica social. Hay un profundo tejido social. No es que la gente vota como durante el MNR, ¿no es cierto?, cuando no había el organismo electoral que hoy conocemos, cuando las democracias no se habían desarrollado lo suficiente. No, no, no. Sí, la gente decide comunitariamente, sí, pues, pero la decide comunitariamente. Y eso se traduce en su lucha social, en su lucha política, pero también en su lucha electoral. Ahora, de una cosa puede estar convencido Walter.
el MAS ha desarrollado la suficiente experiencia, incluso con los hechos del noviembre del 2019, como para repetir los mismos errores. El MAS ha desarrollado una experiencia lo suficiente como para definir el año 2024 quién va a ser su candidato. Ahora, yo voy a decirlo de manera contundente, lo ha dicho el gobierno, en fin. Aquí hay un liderazgo histórico del expresidente Evo Morales. Eso uno puede gustarles, otros no, pero aquí hay un dato de la realidad. Los líderes no nacen todos los días. No hay Víctor Paz durante mucho tiempo hasta que aparece un fenómeno político como se llama Evo Morales. Es decir, los líderes no se fabrican. Se pueden fabricar candidatos y jefes de partido. Lo que no se fabrican son líderes, ¿sí? Con sus luces, con sus sombras, etcétera, con sus contradicciones. Aquí hay un liderazgo histórico de Evo Morales. Hay una fuerza organizada del pueblo que a veces vuelve a sus intereses particulares y a veces vuelve a resurgir. Y mientras haya fuerza organizada del pueblo, habrá triunfos políticos y habrá triunfos electorales. Pero bueno, hoy el MAS está procesando esas contradicciones, de la cual o puede salir debilitado, lo cual implicará abrir el camino hacia la restauración neoliberal en el país. Y yo diría algo más, el camino, abrirle la puerta a la tendencia de estados de excepción que hoy, ¿no es cierto?, a los que está recurriendo las clases Estados Unidos, las clases dominantes en varios países de América Latina, nuevas formas de proscripción, etcétera, o el MAS encontrará en estas contradicciones una fuente de repotenciamiento y de seguir profundizando una revolución que se lo está haciendo pacíficamente, ¿sí? Una revolución política todavía, ¿sí? Porque ha implicado el desplazamiento de un bloque en el poder por otro y tiene el enorme desafío de convertirse en una revolución social profunda, de cambiar estructuralmente, materialmente, simbólicamente las raíces del capitalismo, ¿sí? ¿Qué significa ser radical? Yo no sé a qué le llama radical mi querido amigo Walter. Radical es cuando se va a las raíces del problema y las raíces del carácter dependiente, las raíces de las relaciones centro-periféricas, las raíces de la dominación de este capitalismo realmente planetario después de la caída de la Unión Soviética. Las raíces son el capitalismo. Y está claro que el MAS tiene en este largo recorrido, ¿no?, porque 14 años es poco, y luego más los 5 que se van a cumplir, 19 años es poco, ¿sí? Tiene el enorme desafío de pasar del post-neoliberalismo, que lo ha hecho hasta ahora exitosamente, ¿no?, en un año de la contracción de una economía del -9 o -11%, en la que nos dejó el año 2019 y 20, hoy, ¿no es cierto?, se superó el 6.1 de crecimiento, a fin de año se espera un crecimiento del 5.1%, siendo conservadores, en fin. Pero no solamente es economía, como decía el Che, el socialismo no solamente es distribución de la riqueza, el socialismo que no esté acompañado, y yo creo que ahí hay otro desafío del MAS, que no esté acompañado de la moral comunista, como decía el Che, no sirve mucho. Entonces el desafío es cómo el MAS gestiona bien sus contradicciones que le permitan repotenciarse e independientemente de quién sea el candidato, porque un líder histórico no necesariamente debe ser candidato. Eso se verá el año 2024, ¿sí? Lo importante es que el proceso popular, el proyecto de transformación capitalista hacia el socialismo comunitario continúe. Ahora, ¿qué es ese socialismo? Para que no se asuste Walter, ¿no? El socialismo no es ni calco ni copia, como decía Mariátegui, ¿no? No se trata
Hay referencias históricas, sí, la Revolución Rusa, luego la Unión Soviética, etcétera. Un socialismo ruso o de la Unión Soviética tendrá que ser imitado y copiado para la realidad boliviana. No, el socialismo cubano tampoco. Un socialismo con las particularidades de la formación social boliviana, con con la determinante de la realidad del siglo XXI, ¿no? Porque no se olviden que estamos tratando de construir un proyecto postcapitalista en medio de un mundo unipolar hoy en entredicho, porque detrás del conflicto militar en el este de Europa, detrás de ese conflicto militar, en realidad hay, ¿no es cierto?, una disputa de fondo, ¿no? Y es de cómo se va a reconfigurar el nuevo orden mundial. Si Estados Unidos va a volver a su condición de unipolar, ¿sí?, de ser el único hegemón en el mundo y al que está llevando detrás de sí a la, y disculpen la palabra, lo he tuiteado, así que lo tengo que decir, detrás a la putrefacta Europa, ¿sí?, que renuncia incluso al sueño de Gaulle de Europa para los europeos y que termina nuevamente siendo arrastrada por Estados Unidos, que ojo, ¿no? Macron cuando Biden dice que hay que sacarlo del poder a Putin, Macron dice una cosa interesante, ¿no? Estados Unidos está al otro lado del mundo. Nosotros estamos cerca de Rusia. Pero bueno, detrás de eso hay una disputa geopolítica entre un bloque ruso, chino y otros, ¿no? No ideológico, geopolítico, porque está claro que no es el mismo bloque que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1991, ¿no? Pero es un bloque versus un Estados Unidos cada vez con mayor declinación hegemónica. Ahora, podemos descalificar la posición del gobierno boliviano, pero hay una cosa que está clara, es decir, el gobierno boliviano, primero, que se abstuvo en las Naciones Unidas, ¿sí? Y segundo, que el gobierno boliviano yo creo que tiene conciencia clarísima que en esa disputa mundial no hay dónde perderse. Estados Unidos no es la respuesta a los problemas de los bolivianos, de los latinoamericanos. Estados Unidos genera problemas más que soluciones, ¿no? Pero bueno, me he extendido sobre el tema del orden mundial, pero que no se preocupen, el MAS es profundamente democrático. Lo que no se termina de entender es que el MAS concibe la democracia no solo como representación, sino que concibe la democracia, nuevamente trayéndolo a Zabaleta, como autodeterminación. Querido Hugo, Hugo Moldis Mercado, don Héctor Hinojosa, yo quiero, en nombre de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, agradecerles su participación y esta larga y profunda explicación. Yo quisiera meter mi cuchara, quisiera decir cosas, pero no me corresponde en primer lugar y no hay tiempo en segundo lugar. Hemos abarcado más de una hora, que es el tiempo que normalmente nos damos, y yo sé que yo voy a tener la oportunidad también para decir lo mío más adelante también en estos espacios. Quiero agradecerles a ustedes. Sé que aquí queda un documento importantísimo que va a estar colgado en las redes durante todo el año y que va a ser un material de consulta y de discusión alrededor de lo que es y de lo que no es el MAS IPSP que hoy gobierna nuestro país. Quiero agradecer también al equipo que nos ha ayudado en esta transmisión, que está hasta esta hora en la universidad trabajando, y eso siempre es de reconocer. Y quiero cerrar este espacio con todas las preguntas y cuestionantes que aún nos quedan alrededor. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Héctor. Vamos a tener la oportunidad a lo largo del año de discutir más profundamente y de decirnos cosas. Pero lo importante para la Cátedra Rectoral Nelson Mandela es escucharnos los unos a los otros. Yo voy a hacer todo lo posible
para que la gente de un lado escuche lo que ustedes han dicho hoy y hagamos entre todos lo posible para que ustedes también escuchen lo que dice la gente del otro lado. Escucharnos en Bolivia es una práctica de la cual hemos olvidado mucho. Estamos en un momento de polaridades encontradas, en un momento difícil de orejas cerradas, cada quien en su burbuja, las redes explotando en esa dirección. Creo que hay que superar ese momento, que hay que encontrar espacios de encuentro. La cátedra rectoral pretende ser eso y ojalá que aporte en esa dirección. Muchas gracias a todos los que nos han visto y los que nos van a ver. También un saludo enorme y será hasta una próxima ocasión.